Bien, buenos días, hermanos. Bueno, damos gracias a Dios por permitir que nos reunamos en este lugar esta mañana. Estamos hoy concluyendo el estudio de la primera carta de Pablo a los romanos, a los corintios, y pues anunciando también que debemos seguir estudiando la segunda carta. Ya en el maná de esta semana entonces aparece ya la introducción para la segunda carta, y por eso entonces vamos a mirar hoy la despedida de Pablo. Pablo se despide de los corintios y vamos a ver algunas cositas que él hace en su despedida. Como siempre cuando escribimos cartas, bueno, hay algunos de acá que junto conmigo estuvimos o conocimos el tiempo de la correspondencia, ¿cierto? Manejábamos cartas, hacíamos cartas. Hoy casi no se habla del tema de las cartas, ya todo es los correos electrónicos, los mensajes breves, todas las videoconferencias, ya el teléfono, ya no se usa mucho la correspondencia escrita. Sin embargo, quiero que estemos mirando esta terminación de la carta, que es bien interesante y nos da claridad acerca de algunos temas que son bien importantes para la iglesia. Entonces, en nuestro estudio de esta mañana vamos a ver cómo Pablo se despide de los corintios y cómo lo hace dándoles instrucciones acerca de las ofrendas, comunicándoles sus planes, dándoles instrucciones sobre cómo tratar a su discípulo Timoteo, también informándoles acerca de la visita de Apolos y por último dándoles unas instrucciones finales. Entonces vamos a ver, son como varios temas o temas pequeños que el apóstol trata aquí en el epílogo de su carta. Al final hay varias cositas puntuales que él trata, que sin embargo son bien interesantes y tienen su aplicación en nuestros días y en nuestras congregaciones. Entonces vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón entonces para tener este estudio de la conclusión de la despedida de Pablo a los corintios. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias porque en tu bondad nos has permitido, Señor, estudiar la primera carta del apóstol Pablo a los corintios, Señor. Gracias porque al estudiarla hemos podido también detectar muchos problemas de los que se presentaron en aquella época y ver la manera como también hoy se repiten algunos de ellos y también aprender la manera de enfrentarlos y corregir algunas cosas que se presentan como equivocación en nuestras congregaciones. Padre, te damos gracias por lo que nos has enseñado en este estudio que hemos adelantado de la carta de Pablo a los Corintios y te pedimos, Señor, que en esta conclusión, en esta terminación de la carta, podamos también tener claridad acerca de los temas que el apóstol Pablo menciona, que son de relevancia, de importancia para tu iglesia. Ayúdanos a entender y a poner en práctica esa enseñanza para nuestras vidas. Amén. Muy bien, estamos entonces aquí al finalizar. Pablo la carta empieza en este capítulo diciendo en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Muy bien, quiero que pensemos un poco en el escenario al que Pablo está escribiendo la carta. A veces hacemos aplicaciones directas así de un texto bíblico en el contexto que nosotros tenemos, las congregaciones que tenemos en nuestros días, y tratamos de hacer una aplicación directa sin mirar primero cómo sucedían las cosas allá o qué estaba pasando en ese momento. Entonces, ya hemos visto que Pablo antes habló de que él no estaba viviendo a expensas de la iglesia, a pesar de que tenía el derecho de hacerlo, a pesar de que tenía el derecho de que la iglesia lo alimentara y se ocupara de todos sus gastos. Él estaba trabajando, haciendo tiendas y procurando su propio sustento porque no quería ser gravoso para ellos, pero también porque era una gloria que él perseguía, algo por lo que él quería recibir un galardón especial.
Pero ahora vemos acá que habla nuevamente de ofrendas. Y quiero pues que pensemos un poco en el panorama de allí, por qué se está hablando de ofrendas y qué sucedía con las ofrendas en ese momento. Entonces vamos a ver las instrucciones especiales que da Pablo acerca de las ofrendas. Lo primero que puedo observar ahí en el versículo 1, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Podemos observar que en cuanto a las ofrendas es que se debe tener claro el propósito para el cual se colectan las ofrendas. Es decir, ellos estaban colectando ofrendas allí en Galacia, en Macedonia, en Corinto, en todas las iglesias de Asia estaban recolectando ofrendas. ¿Por qué? Sencillamente que se había presentado una necesidad en Jerusalén. Los hermanos de Jerusalén habían cometido un error de cálculo. Resulta que el Señor Jesucristo había dicho, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice el Señor Jesucristo. Y ellos asumieron que ese pronto del Señor Jesucristo era algo inminente. Y entonces vemos cómo en el libro de Hechos aparece allá una pequeña historia que dice que todos los discípulos vendían todo lo que tenían y lo llevaban y lo ponían a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿qué sucedió? Vendieron todo lo que tenían, sus propiedades, todo lo vendieron y lo llevaron a los pies de los apóstoles y allí entonces se empezaron a comer todo. Empezaron a vivir y no estaban produciendo, sino que vivían solamente pensando en que la venida del Señor era ya, que ya venía, y entonces era solamente hablando de la palabra de Dios, pensando en la extensión del reino y comiendo y bebiendo hasta que se acabaron todo lo que habían colectado. ¿Y ahora cómo se quedaron? Se quedaron sin recursos. Por eso fue necesario entonces pedir ayuda a las otras iglesias que mandaran sus ofrendas, sus donativos, para que los hermanos de Jerusalén pudieran ser sostenidos, porque había necesidad en ellos, ¿sí? Entonces, vamos acá, el propósito de las ofrendas en este caso, ¿cuál era? Sustentar a los hermanos de Jerusalén. Ahora, cuando miramos en nuestra congregación, por ejemplo, ¿con qué propósito se colectan ofrendas? Entonces, cuando pensamos en el propósito por el que colectamos ofrendas aquí, tenemos que mirar, bueno, nuestro presupuesto. Entonces, ¿para qué necesidades se presentan en nuestra congregación que nos llevan a colectar ofrendas? ¿Y qué planes y qué procesos llevamos dentro de la congregación para colectar ofrendas? Entonces, una parte es para el sostenimiento de la familia pastoral, ¿cierto? Que es lo que Pablo les había dicho a los corintios, bueno, que él no había hecho uso de su derecho, pero que era una de las cosas que la iglesia debía hacer, era que a sus pastores, a sus líderes debían sostenerlos para que estos pastores o líderes pudieran dedicarse entonces por completo al servicio en la obra. Entonces, uno de los propósitos por los que se colectan ofrendas en nuestras congregaciones es porque se requieren para el sustento del pastor y su familia. Otro es para pagar los servicios públicos, para pagar, bueno, el servicio de acueducto, alcantarillado, correspondencia, comunicaciones, internet, teléfono, todo tipo de cosas, de elementos que están siendo usados para el avance de la obra, porque ¿qué es lo que la iglesia está haciendo? Entonces, ¿la iglesia de qué se encarga? ¿Cuál es la función de la iglesia? Entonces, la función de la iglesia, recuerde que son dos funciones. Una es hacia adentro, es en el que estamos aprendiendo a amarnos unos a otros, estamos aprendiendo a vivir de acuerdo con lo que Dios ha establecido, y otro que es hacia afuera, que es como compartir el mensaje de salvación con otras personas. Entonces, lo que tiene que ver con las misiones. Entonces ya se habla de las misiones urbanas y las misiones rurales, misiones en la misma cultura, misiones en otra cultura, pero es extensión del reino. Entonces la iglesia invierte recursos también en la extensión del reino. Si cualquiera de ustedes quiere mirar nuestro presupuesto, puede mirar en nuestro presupuesto, entonces que gran parte de las ofrendas que se colectan en este lugar, entonces son dedicadas a esa parte de la extensión del reino. Entonces se envían a las obras misioneras, por ejemplo la obra que donde mis hermanos se congregan allí en Soacha, es una de las obras que recibió inicialmente mucho apoyo del concilio. El concilio son las reuniones de las iglesias de Cundinamarca. Nosotros entre todos nos pusimos de acuerdo para desarrollar una obra misionera allí en Soacha. Inicialmente se hacía un aporte completo, todo lo que la congregación necesitaba. En este momento, gracias a Dios y a lo que ha venido haciendo en la obra en Soacha, ya la obra en Soacha ya casi es autosostenible. Y estamos hablando de una obra que empezó hace
va a ser 3 años, este es el tercer año de la obra, o sea, ha sido un crecimiento realmente muy rápido. Normalmente nosotros esperamos que una obra sea autosostenible a los 5 años. En este caso, en el caso de Soacha se ha dado ya, yo creo que en el tercer año, ya creo que para el próximo año, ya, si vamos a tener que hacer como concilio un aporte para Soacha va a ser muy pequeño, porque lo que Dios está haciendo allá. Pero el hecho de que digamos, ya no tengamos que sostener a la obra de Soacha, entonces tiene que llevarnos a mirar a otro lugar. Entonces tenemos que mirar en dónde vamos a iniciar una nueva obra. ¿Y de dónde salen los recursos para eso? De las ofrendas que se colectan, entonces, en el pueblo, que se colectan en las congregaciones. Entonces, parte de la ofrenda que nosotros colectamos se utiliza para esas obras urbanas y otra parte se utiliza en las obras transculturales. Tenemos nuestro trabajo entre los indígenas, tenemos el Instituto Bíblico para Indígenas allí en Puerto Inírida. Esa obra va creciendo, se va adelantando. En este momento, por ejemplo, ya estamos hablando de que hay una coalición de Estados Unidos, se llama Alteco, y Alteco, que son los encargados en Estados Unidos de recoger recursos para las misiones en Latinoamérica, ha decidido en Colombia hacer una alianza con la Alianza, o sea, decidieron establecer su relación directamente con la Iglesia Alianza, y en este momento la Iglesia Alianza está coordinando lo que tiene que ver con las misiones transculturales en nuestro país. Entonces se está adelantando un consorcio en el cual uno de nuestros pastores está siendo destinado en este momento ya para ser el coordinador de ese consorcio. Entonces nosotros como iglesia local, como iglesia del país, hacemos nuestro aporte allí con personas y recursos económicos para la movilización por el río Iniri y de todos sus alrededores, y los extranjeros, el caso de Alteco y los misioneros internacionales, también hacen llegar de sus ofrendas para que esa obra entre los indígenas pueda avanzar. Entonces, si usted le preguntan para qué se colecta dinero, para qué se colectan ofrendas en la iglesia, usted puede decir con qué propósito se hace, ¿sí? Entonces, de ninguna manera estamos colectando ofrendas para enriquecer a una persona, no estamos colectando ofrendas para llenarle los bolsillos a los pastores, porque a veces se piensa que es de esa manera, y algunas personas confundidas o malintencionadas dicen que eso de iniciar iglesias es un buen negocio. Y entonces hay personas que empiezan una iglesia por un negocio y entonces empiezan a recoger el dinero, pero ¿a dónde va a dar el dinero? Al bolsillo de sus pastores. Entonces no debe ser de esa manera. Entonces observamos acá, pues el pastor recibe parte de esos ingresos porque lógicamente deriva su sustento de la actividad que realiza, y la actividad es con la congregación. Entonces vemos acá, lo primero es que las ofrendas se deben colectar con un propósito. Entonces ustedes ya, a través de lo que les vengo diciendo, tienen claro cuál es el propósito con el que se colectan las ofrendas. Lo segundo es que observamos acá es que esas ofrendas deben ser puestas aparte. ¿Sí? Dice ahí, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Mire que es interesante esta instrucción que Pablo le da a los corintios, porque dice cada uno ponga aparte. Venimos de una tradición en la que nos reuníamos en los templos, y cuando llegaba el momento de la ofrenda, ¿qué hacíamos? Buscar en el bolsillo a ver cuánta moneda teníamos y, ¿cierto? Sacábamos y la moneda de eso era lo que dábamos, o sacaba el rollo de billetes y miraba cuál era el de más pequeña denominación. Dije como que no le estuviera haciendo mucha falta y todo. Esa era como la, digamos, lo que se pensaba de la ofrenda, por eso se llegó a llamarse la limosna. Se hablaba de la limosna, no se hablaba como una ofrenda. En este caso no. Mire, la ofrenda es una expresión de adoración y de gratitud a nuestro Dios. Por eso dice cada uno debe ponerlo aparte. Es decir, cuando alguien va a presentar su ofrenda al Señor, ¿qué debe hacer? Hombre, pues hacer un análisis de su situación financiera. Y dice, según haya prosperado, mire cuántos ingresos recibió. Y de acuerdo con los ingresos que ha recibido, entonces ponga aparte algo que se lo va a presentar a Dios. ¿Sí? Entonces, una ofrenda que le presenta ¿a quién? Es una ofrenda que le presentamos a Dios. Se hace el primer día de la semana y según haya prosperado, se puso aparte para presentarle a Dios la ofrenda. ¿Por qué decimos a Dios? Porque esta es la obra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros hacemos?
Cuando se hace evangelización entre los indígenas, cuando se hacen misiones urbanas, cuando se sostiene un pastor para que trabaje con una congregación, ¿eso qué se está haciendo? ¿El trabajo de quién es? Es el trabajo de Dios. Por eso entendemos, mire, a veces hay personas que se confunden con esto y a veces piensan, por ejemplo, que dicen, nosotros le estamos pagando el salario o el sueldo o el emolumento al pastor. ¿Usted está haciendo eso cuando ofrenda? No. Al ofrendar usted le está presentando un recurso a Dios, le está dando una ofrenda a Dios. Y el que se está encargando de pagar el sustento del pastor y de pagar los servicios y todo este costo que tiene la evangelización es Dios. Dios es el que nos paga a nosotros, Dios es el que nos sustenta, lógicamente a través de ustedes, a través de la congregación. La congregación es el medio que Dios utiliza, pero el que está haciendo las inversiones es Dios, porque es el recurso suyo. O sea, cuando yo le presento una ofrenda es a Dios. Pasan cosas curiosas, yo recuerdo, hay cosas curiosas que uno observa en la vida cristiana. Recuerdo una oportunidad, una congregación en que empezaron por muchos años a recoger dinero para tener su casa pastoral y su templo. Y sí, recogieron buen dinero, construyeron su casa pastoral y su templo, y por aquellas circunstancias de la vida resulta que la congregación en ese lugar se acabó. ¿Qué piensan ustedes que hicieron esos hermanitos? Se repartieron entre ellos el valor de la venta. Eso no está bien, porque eso no era de ellos, eso era de la obra del Señor. O sea, si algo como eso sucediera, por ejemplo, supongamos, Dios no lo quiera, no sabemos qué planes tenga Dios, si este lugar tuviera que venderse en un determinado momento, se acabó la obra en Fusagasugá y tuviéramos que vender este lugar, los recursos tendrían que ir entonces a la denominación para ser utilizados en la obra, en las necesidades de la obra. No se les debería a devolver entonces a los hermanos lo que ofrendaron para Dios, ¿no? Porque se lo dieron a Dios. No era una inversión para ellos, sino era una inversión en la obra del Señor. Más o menos, entonces estamos claros en ese aspecto. Entonces, se debe poner entonces aparte. ¿Cuándo? El primer día de la semana. ¿Por qué menciona el primer día de la semana? Digamos, en este caso era cuando ellos podían medir cómo estaban sus finanzas, ¿cierto? Y se van a congregar, entonces ponían aparte para llevar y presentar las ofrendas. Y la gente a veces pregunta, bueno, ¿y yo cuánto debo ofrendar? Es una pregunta cuando estamos haciendo el discipulado con las personas y dice, bueno, ¿y yo cuánto debo, cuánto debo ofrendar? ¿De cuánto debe ser? ¿Debo dar el diezmo? ¿Debo dar el 20%, el 50%, el 90%? ¿Cuánto debo dar? Entonces, ¿qué dice acá? Hay una proporción. Dice, según haya prosperado. Y vemos lógicamente en la palabra y otras instrucciones, dice cada uno dé con generosidad. Habla de la generosidad, habla de proporcionar a sus ingresos, habla de acuerdo con su agradecimiento. Lógicamente uno encuentra en la Biblia como algunos ejemplos, algunas ofrendas que nos pueden servir como paradigma, como modelo, pero no como ley, sino como un ejemplo. Yo, por ejemplo, miro la ofrenda del rey David para la construcción del templo. ¿Se acuerdan cuánto apartó el rey David? La tercera parte de todos sus tesoros. Ahora, no les estoy diciendo a ustedes que aparten la tercera parte de todo lo que tienen y no era la obra, no. Lo que estoy diciendo es que hay modelos ahí. Por ejemplo, Jacob cuando iba huyendo de su hermano, todavía no estaba la ley, y Jacob hace una propuesta con Dios cuando se encuentra con Dios ahí en el sueño. ¿Se acuerdan del sueño de Jacob? Y le dice Jacob a Dios, si me prosperares en el camino que voy y me volvieres a traer hasta aquí a mi tierra, de todo lo que me dieres, la 10ª parte apartaré para ti. Nos damos ahí ejemplos, no estaba la ley todavía, pero hay una propuesta, al menos dice como de cuánto podría ser. Entonces, cada uno de ustedes puede decir, si usted quiere utilizar, por ejemplo, el diezmo como un patrón, como un ejemplo, puede usarlo. Pero lo importante es que usted, al presentar su ofrenda, lo haga de manera que sea con libertad, que sea con gozo, con alegría, como una expresión de gratitud a nuestro Dios, que no esté cargado con eso, que no sea como una imposición, le impusieron y tiene que dar tanto. Sí, o sea, nosotros no, en la congregación no imponemos la cantidad de dinero que usted debe ofrendar, sino que usted mismo, en un análisis
consciente de sus ingresos, usted iba a decir: el Señor me ha provisto tanto, de esto que el Señor me ha provisto, yo quiero destinar para su obra tanto. Y usted dice: bueno, voy a dar esta cantidad. ¿Qué hace entonces? La pone aparte. Por eso nosotros colocamos unos sobrecitos ahí. El sobre ahí, y por eso antes decía diezmo, decía ofrenda, decía otra cosa. No, ahora no dice nada, porque la idea es no sugerir nada, sino que usted con libertad, usted lleva el sobre solamente como un recurso de dónde poner aparte. Entonces el sobre lo que le guía es a usted poder poner aparte, apartar, porque sí es importante que lo que es de Dios debe ser apartado. De tal manera que, por ejemplo, sucedió algo esta semana y usted no se pudo congregar. Entonces esta semana no ofrendo y la plata sigue en su bolsillo. No, porque usted ya hizo un propósito, ¿cierto? Entonces ya propuso eso, dárselo a Dios, eso es la ofrenda para Dios, entonces por eso lo ha puesto aparte. Entonces, ¿qué sucede la siguiente semana? Entonces toma lo que no presentó la semana anterior y lo de esa otra semana lo une y lo presenta. Entonces, eso es el orden de Dios, lo que Él enseña. Por eso les digo, no hablamos de cuánto, porque eso sí ya depende de cada uno, ¿sí? Ah, bueno, sí, está bien, o sea, digamos que este ejemplo que el Señor Jesús pone con la ofrenda de la viuda que dio las dos blancas, lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en este caso de la viuda fue mostrándole a su pueblo la hipocresía que estaban manejando. Porque es que hay personas que a veces estaban ofrendando como para que los vieran. O por ejemplo, una persona, por ejemplo, yo les voy a poner ejemplos aquí, una persona que gane, por ejemplo, en el mes recibe 100 millones de pesos y llega y dice: voy a dar 1 millón de pesos, y se siente generoso por dar 1 millón de pesos. Entonces, pero entonces note que si vemos la proporción, claro, no está siendo como consecuente, ¿sí? En tanto que una persona que recibió, por ejemplo, 1 millón de pesos y cogió y apartó 50,000, 100,000 pesos, pues proporcionalmente dio más que el que dio 1 millón, ¿sí? Porque Dios no está midiéndolo con respecto de los pesos en general, comparando uno con otro, sino cada uno consigo mismo, con su propia prosperidad. ¿Cuánto recibió? Entonces cada uno de acuerdo con los ingresos que tiene. Entonces por eso que el caso de las ofrendas no es para compararse uno con otro. Que fulanito da 100,000 pesos de ofrenda y yo voy a dar lo mismo que él. No. Si no gano igual, si mis ingresos no son iguales, no, cada uno por eso debe ser hecho de manera proporcional. Dice aquí: cada uno según haya prosperado. Entonces cada uno lo determina, lo hace en su corazón allá. Por eso es un análisis que hace antes de venir al culto. O sea, no es que viene a la reunión y entonces acá, cuando es el momento de la ofrenda, mete la mano al bolsillo y busca ver qué. No, porque ahí no tiene un tiempo de hacer un análisis. Usted en oración le dice al Señor: bueno, Señor, yo quiero participar en tu obra. Gracias, Señor, por la oportunidad y por el privilegio que me das de participar, porque tú eres el dueño de todo, ¿sí? ¿Dios necesita algo de nosotros? No necesita nada de nosotros. Sin embargo, a Él le plació hacer su obra con los recursos que Él nos ha dado a nosotros. Entonces, por eso nos da la oportunidad y el privilegio de hacer nuestro aporte, nuestra ofrenda para su obra. Entonces noten que ese es como el espíritu, lo que está planteando Pablo acá. Entonces por eso dice: según haya prosperado. Pero hay otra instrucción aquí bien interesante. Es que se deben poner en manos responsables. La ofrenda debe ser puesta en manos responsables. Mire lo que dice el versículo 3. Dice: y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Qué observamos acá? Que las ofrendas deben ser puestas en manos responsables. O sea, no es que le doy la ofrenda a cualquier persona. Mire, aquí eran personas designadas con ese propósito. O sea, ¿cómo se hace? Se escoge a alguien. Por ejemplo, en la congregación que tenemos, nosotros tenemos un tesorero. Entonces, si usted quiere preguntar cómo van las finanzas de la iglesia, ¿qué tiene que hacer? ¿A quién le tiene que preguntar? Al tesorero. Usted le pregunta al tesorero. Hay eventualidades, por ejemplo, que hay hermanos que dicen: yo no pude ir a culto esta semana, y yo voy y lo visito y me dice: hermano, acá está la ofrenda. El hermano me da la ofrenda, yo la traigo y le entrego
al tesorero, ¿sí? Yo le entrego el dinero al tesorero porque él es el encargado de manejar los recursos. Esa fue la persona designada. En el caso nuestro, por ejemplo, en la congregación que tenemos un gobierno de ancianos. Entonces, en el grupo de la directiva de los ancianos se estableció, se designó a la persona encargada de manejar los recursos, que en nuestro caso es el hermano Carlos Arturo Forero. Él es el tesorero de la iglesia. Entonces, él es el que responde por los ingresos. Entonces, debe ser puesto en manos responsables. Y eso debe ser hecho de manera oficial. Dice, personas a las que ustedes van a designar por carta. Dice que debe ser, Pablo no dice que ustedes díganme a quiénes designaron, no. Dice los que ustedes designaron por medio de una carta. O sea, era algo serio, algo oficial. Entonces en la iglesia debe hacerse de esa manera. Entonces nosotros tuvimos una reunión en la que se determinó quién iba a ser el tesorero, se le asignó la responsabilidad, él la aceptó y entonces lo presentamos a la iglesia sabe que él es el tesorero, que es el que maneja los recursos, existe la contabilidad, están los libros, cualquiera de ustedes quiere preguntar, bueno, ¿y cómo va el ingreso de la iglesia? Venga, quiere mirar la contabilidad, venga y mire, qué dinero ha ingresado, qué dinero sale, qué dinero hay, todo eso es transparente, el manejo de los recursos, porque es lo que Dios quiere que nosotros manejemos dentro de la congregación. Ese es el orden establecido entonces para el manejo de las ofrendas de la congregación. Y por eso entonces acá Pablo lo presenta de esa manera, ¿sí? Notamos algo bien interesante acá en la despedida de Pablo a los Corintios. Ahora, segundo punto, ¿qué hace Pablo con ellos en su carta? Ya pasando del tema de las ofrendas. Entonces ahora les comunica sus planes. Él tiene unos planes, ¿cierto? Y él tiene dos proyectos. Un proyecto es visitar a los corintios, porque él ha escuchado de los problemas que se presentan entre ellos. Y Pablo, al igual que yo, él sabía que cuando tratamos las cosas por cartas, a veces somos mal interpretados. Sí, a veces cuando nosotros hemos tenido experiencia de que hemos enviado cartas a algunas personas para tratar algún tema así como difícil, y esa carta que enviamos se convierte en una herramienta para generar después polémica y generar un poco de cosas a veces muy desagradables. Por eso es mejor tratar las cosas personalmente, directamente, cara a cara, para aclarar dudas, para aclarar inquietudes. Y Pablo entonces tiene proyectado ir a Corinto. Él les está escribiendo en términos fuertes, pero él dice, no, yo voy para hablar con ustedes, para que si surgieron dudas por la carta, yo voy a aclarárselas, yo voy a poner la cara, ¿cierto? O sea, no es que Pablo está pensando que le escribí una carta y listo, allá téngase lo que yo escribí y nada más, no. Él dice, yo voy a ir. Tenía proyectado ir para estar con ellos, él iba a estar con ellos. Entonces su proyecto era visitarlos, dice versículos 5 al 7. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Entonces el primer plan que tenía era visitarlos a ellos. Él quería visitarlos, pero no quería que su visita fuera una visita de un día para otro. Porque él entiende, lo que había que hablar con ellos requería un tiempo. Entonces dice, yo voy a ir a ustedes, pero yo quiero pasar un tiempo con ustedes. Lógicamente él quería darles claridad en la doctrina, quería ayudarles en la solución de los problemas que se venían presentando, quería ser, digamos, ser un excelente apoyo para ellos. Y por eso él dice, él entiende que ellos necesitan su presencia allá y tenía proyectado él, yo voy a ir y quiero pasar con ustedes un tiempo, quiero estar un tiempo con ustedes. Pero antes de eso tenía otros planes. Pero resulta que por ahora tengo proyectado ir, pasar este tiempo ¿en dónde? Tenía un proyecto hasta Pentecostés. Él tenía un proyecto en Éfeso, ¿sí? Entonces dice acá, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Entonces, ¿cuál era su proyecto? Estar en Éfeso. Parece que era de donde él está escribiendo la carta, era desde Éfeso. Y dijo, me voy a quedar acá. ¿Por qué se quería quedar ahí este tiempo más, hasta Pentecostés? Porque se le había abierto puerta. ¿Qué quiere decir?
había oportunidades para presentar el evangelio, y dice que era una puerta grande y eficaz, es decir, había muchas personas que estaban entendiendo el mensaje de salvación y se estaban sumando a la iglesia. Entonces era la puerta grande que se había abierto y era una puerta eficaz. Es decir, eficaz quería decir que se predicaba el mensaje y la gente respondía de manera positiva al mensaje. Allí en Éfeso había receptividad de parte de los efesios y entonces mucha gente estaba siendo añadida a la iglesia. Y por eso dice Pablo, yo necesito estar un tiempo en Éfeso, hasta Pentecostés voy a estar acá. Y había otro motivo que lo hacía mantenerse allí. ¿Cuál era? Se habían levantado adversarios. Entendemos que el trabajo del Señor, la obra del Señor se pone buena y empieza a haber frutos cuando se levanta la oposición. La oposición es buena porque ¿quién es el primero que no está contento con que la obra del Señor crezca? El adversario, Satanás, ¿cierto? El diablo, que es, diablo significa adversario. Entonces, cuando él se opone a la obra del Señor, cuando ve que está creciendo, que en algún lugar la obra del Señor empieza a crecer, ¿qué sucede? Viene a obstaculizar, viene a estorbar, viene a generar divisiones, viene a provocar problemas. ¿Hemos experimentado eso? Hemos experimentado eso, ¿cierto? Aquí en el corto, en este año especialmente hemos visto que el adversario ha trabajado fuertemente acá con nosotros y ha buscado la manera de destruir la obra del Señor. De muchas maneras hemos visto cómo se ha opuesto a la obra del Señor. Pero es lo mismo lo que estaba experimentando Pablo allá. Se presentaban adversarios. Pero eso indicaba que era necesario que él estuviera todavía allí. Es necesario, cuando el adversario viene a atacar, ¿qué necesita? Pues ponerse más firmes y empezar a hacer un trabajo para presentarle oposición. ¿Qué es lo que dice el apóstol Santiago? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, cuando el adversario viene no salimos a correr. No, cuando el adversario viene y que vienen los problemas, le ponemos la cara y nos paramos firmes, sujetándonos a Dios, y Dios entonces nos da la victoria. Entonces lo que está experimentando Pablo ahí, dice, yo no voy a dar oportunidad que piensen que yo salí corriendo porque había adversarios. No, yo voy a estarme ahí en Éfeso hasta que el trabajo sea cumplido. Entonces tenía dos proyectos, ir a los Corintios, sí iba a ir a ellos, pero todavía no. Primero iba a terminar, iba a concluir su trabajo allí en Éfeso y después sí iba a ir entonces a Corinto. Pero entonces aquí él les mandó a una persona y les da instrucciones sobre esa persona. De pronto no era la persona que ellos esperaban. Mire, por el contexto, parece ser que los hermanos de Corinto querían escuchar a un predicador famoso. ¿Y cuál predicador famoso había en esa época? Estaba Pablo, pero si Pablo no podía ir, estaba otro. Apolos. El predicador de moda en este contexto de Asia Menor era Apolos. Y parece que los corintios querían que Apolos fuera a visitarlos. Y resulta que había llegado allí un muchacho. Timoteo había llegado allá. Entonces, por eso Pablo tiene que dar instrucciones específicas acerca de Timoteo. Y entonces, ¿qué les dice? Vamos a mirar allí el versículo 10. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Resulta que Timoteo era un miembro del equipo de trabajo que Pablo tenía en Éfeso, pero lo había enviado allí a Corinto. Entonces, cuando llega allá, procuren que Timoteo esté entre ustedes con tranquilidad. ¿Qué significa eso? Procuren la tranquilidad de Timoteo, es decir, que no tenga que preocuparse por su comida, que no tenga que preocuparse por el alojamiento, que no tenga que preocuparse por lo de los pasajes para cuando tenga que viajar. No, ustedes provéanle todo lo que él necesita para que él pueda hacer el trabajo de la obra del Señor. Porque Timoteo, así a ustedes no les parezca, por lo que ustedes lo van a ver, si no les parezca, él hace la obra del Señor, igual que yo. No lo subestimen, les dice. No lo tengan en poco, porque resulta que para esta cultura y para la iglesia en el comienzo, lógicamente los líderes fuertes, ¿qué características tenían? Eran personas ya maduras, no tanto viejos, sino maduros, ¿sí?
Pero resulta que Timoteo por ahí tenía unos 40 años solamente. 40 años tenía más o menos Timoteo en esta época. Y por eso dice, y cuando le escribe a Timoteo dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Porque la juventud dentro del pueblo judío no es lo que nosotros pensamos hoy, ¿no? Hoy la juventud, hoy se dice un joven es de entre 18 y 25 años, se le considera una persona joven. En esta cultura, y lo que estamos hablando, 40 años era como la edad, como la cima de la juventud, era el momento en el que empezaba entonces a madurar, estaba empezando a madurar. Entonces por eso le dice, por el hecho de que él tenga nada más esos 40 añitos, ¿sí? Entonces por eso yo me siento muy joven todavía. Aunque yo ya pasé por los 40, ¿no? Ya estoy en el 5.º piso, pero de todas maneras no se siente uno anciano frente a esta cultura, porque Timoteo empezó su trabajo muy joven. Yo recuerdo que mi trabajo en la obra del Señor yo lo empecé antes, yo creo que de menor edad que Timoteo. Yo empecé, el Señor me llamó a los 30 años, y para un líder de 30 años siempre es complicado. Es decir, que ya llevo más de 20 años en el servicio del Señor, pero los primeros años fueron difíciles. Porque, digamos, toda la manera de hablar de uno, el bagaje, el contexto, el conocimiento, la experiencia, eso se adquiere con el paso de los años. Entonces, Timoteo tenía un buen maestro, ¿sí? Porque Timoteo primero, aprendió de su abuela y de su mamá. ¿Cierto? Recuerda cuando le escribe a Timoteo, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, ¿cierto? Entonces fue un hombre de formación espiritual en su casa. Pero aquí estaba siendo formado directamente por Pablo, formaba parte del equipo de Pablo. Entonces Pablo respondía por él y dice, él hace la obra lo mismo que yo. Es decir, no lo menosprecien porque él tiene una buena preparación, una buena formación, y por eso entonces acéptelo y procuren que él esté entre ustedes con tranquilidad. Y cuando se vaya a venir, encamínenlo, denle los recursos para que pueda llegar hasta nosotros con tranquilidad, porque nosotros lo estamos esperando. Este es un buen siervo. Este Timoteo es un buen elemento en el equipo de trabajo y nosotros lo necesitamos acá. Es decir, es bueno que esté con ustedes y va a estar un tiempo con ustedes, pero nosotros necesitamos a Timoteo en el trabajo que se está haciendo aquí. Entonces, ayúdenlo a que pueda llegar aquí con tranquilidad. Eso nos da una idea en cuanto al liderazgo, de cómo tratar a los líderes, ¿cierto? De cómo procurar que nuestros líderes, los pastores, los diferentes siervos puedan tener tranquilidad. De hecho, este último tiempo hemos tenido preocupación con algunos de nuestros pastores en el concilio, porque en las congregaciones las finanzas se han complicado. Todo este tema económico, todo este tema del paro, de la misma crisis global, ha hecho que en muchas congregaciones los recursos hayan disminuido. Y en alguno de nuestras congregaciones el pastor estaba pensando, no, yo quiero dedicarme en medio tiempo a la congregación y medio tiempo a buscar un trabajo secular porque no me está alcanzando, o sea, lo que la iglesia está entrando no es suficiente para sostenerme. Entonces, ¿una persona en las condiciones puede tener tranquilidad? Entonces, complicado, ¿cierto? Entonces, por eso Pablo les dice a los corintios, que no haya ninguna cosa que le quite la tranquilidad a Timoteo, sino que pueda hacer el trabajo con tranquilidad. Igual nosotros tenemos que procurar que nuestros líderes puedan hacer el trabajo con tranquilidad. Y de hecho es una de las preocupaciones que tenemos siempre en nuestro concilio, acá en Cundinamarca, es que los pastores que forman parte del concilio de Cundinamarca puedan tener los ingresos que requieren para su familia. Nos preocupa eso y siempre tratamos de que los pastores vivan con buenos recursos. Por ejemplo, el pastor Miguelito allá en Soacha, él vive con los recursos que necesita, él tiene los recursos que necesita, el concilio se le provee, y así los diferentes pastores, el pastor en Usme, tratamos de que el concilio, como la congregación no puede sostener, entonces el concilio viene y aporta para que la congregación el pastor pueda hacer su trabajo con tranquilidad. Si vemos entonces el contexto del trato para el líder. Ahora les habla de otro líder, acerca de la visita de Apolos. Ya les dije que Apolos era el predicador que ellos querían tener allá. ¿Y qué informe les da? Mire, yo le rogué a Apolos que fuera.
Yo le rogué que fuera y estuviera con ustedes, pero él no quiso, no tuvo voluntad de ir. Pero note que Pablo no hace quedar mal a Apolos. Dice, él no tuvo voluntad de ir a ustedes, pero seguramente cuando tenga la oportunidad va a ir. Sí, o sea, él mire cómo lo excusa. Dice, en este momento tal vez tenía algún otro plan, tenía algo más importante que hacer, no estaba dentro de sus prioridades, pero seguramente que tan pronto se le presente la oportunidad y pueda dedicar tiempo para pasar con ustedes, él va a ir a donde ustedes los va a visitar. Note que Pablo no quiere tampoco hacer quedar mal a Apolos, ¿cierto? Aunque le rogó que fuera, pero Apolos no quiso ir, bueno, entonces le dijo, bueno, pero en su momento cuando él tenga la oportunidad, entonces va a ir. Entonces vemos esa parte que resulta también bien interesante. Y luego entonces, terminando su carta, les da unas instrucciones finales. Hay unas instrucciones finales bien puntuales que él trabaja ahí. Y entonces ya trata dos aspectos interesantes para la iglesia. El uno es acerca de la conducta de ellos como cristianos. Toca su conducta como cristianos. Y el otro, en cuanto al reconocimiento de sus líderes. Entonces vamos a mirar la primera parte que es acerca de su conducta. Entonces versículos 13 y 14. Dice, note las órdenes. Velad, imperativo. Estad firmes, imperativo también. Portaos, imperativo. Varonilmente, esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Mire todas las órdenes que le da Pablo a los corintios. Primero, velar. Velad. ¿Qué les está diciendo que hagan? Estén atentos. Dispónganse, prepárense, porque la venida del Señor está cerca. O sea, estén pendientes como si la venida del Señor fuera ya inminente. De hecho, la iglesia siempre tiene que estar en esa perspectiva. La iglesia, nosotros a veces nos adormecemos, a veces estamos ahí muy cómodos, ¿cierto? Y pensamos que la venida, sí, el Señor viene, pero por allá, en el 3000, ¿cierto? No. Aquí lo que Pablo les dice a ellos, estén pendientes porque la venida del Señor está muy cerca. Y entonces así debemos estar nosotros, velar significa estar pendientes, estar a la expectativa, estar pendientes, estar muy atentos sobre lo que va a suceder, ¿sí? No significa que se esté sin dormir todo el tiempo, ¿no? Porque a veces alguien piensa que vigilar es permanecer mucho tiempo sin dormir, no, tiene que ver con eso, también con la vigilia. Cuando habla de vigilar en la noche, es mirar que en la noche uno vigila con qué propósito. A ver, que no se entren los ladrones, hay diferentes circunstancias. Pero acá en este caso entonces es estar pendientes porque el Señor ya viene, entonces estar atentos para que el día del Señor no nos sorprenda como ladrón en la noche. Entonces, velad, primera orden, estén atentos, muy atentos. La segunda cosa que les dice es, estén firmes, afiáncense en la fe. O sea, afírmense, miren a ver cuál es su regla de fe, en qué es lo que ustedes creen y afiáncense. O sea, no se dejen mover, párense firmes, que con lo que ustedes creen es eso, mire, ustedes recibieron esa palabra del Señor, créanle al Señor y afírmense ahí, no tengan ningún tipo de temores, que si los van a matar tranquilos, eso no es lo peor que les puede pasar, eso es bendición. Si los matan, bueno, ya vamos a estar con el Señor más rápido, no se preocupen por eso. Afírmense en lo que creen. Lógicamente, cuando uno está firme en lo que cree y tiene la esperanza de la resurrección, nada de lo que pase aquí nos va a afectar. Lo que pase aquí, eso es temporal, eso pasa. Por eso, el que está firme en la fe no está mirando el acá, el ahora, está mirando es la eternidad, el cielo, el Señor. Entonces, lo que pase acá, las incidencias temporales no le preocupan tanto. Y por eso puede mantenerse firme. Y luego les dice, sean machos. Sean machos. ¿Por qué cree que les dice eso? Portados varonilmente significa eso, sean machos. Porque es que resulta que es la tendencia en los seres humanos y observamos a nuestro alrededor qué está pasando.
muchos hombres dejándose arrastrar hacia el lado contrario. Entonces ya no se portan varonilmente, entonces ya empiezan a las maneras y a los cuidados y empiezan a cuidado porque me duele y a mostrar una fragilidad que no tienen que mostrar y no, pero es que el riesgo, no el dolor, no, por todo varonilmente significa que somos los que resistimos el viento, nos paramos al frente y hay el problema, estamos en la casa durmiendo, por ejemplo, y escuchamos un ruido y le decimos a la esposa, vaya a ver qué pasa. Eso es lo que hay que hacer, ¿cierto? No, usted es el responsable, vaya y dice como dice Andrés, cogemos el bate de béisbol y vamos a ver quién se metió por ahí. Hay que ponerle la cara a la brisa. El portarse varonilmente tiene que ver con eso, con que yo soy el responsable, yo le tengo que poner la cara a la brisa. Y le está diciendo a los corintios, en un ambiente allá donde hay mucha irresponsabilidad, ustedes respondan, ustedes como cristianos, párense en la brecha, párense, denle la cara a las circunstancias, esfuércense, den su mejor esfuerzo, pongan todo de su parte, compórtese como verdaderos hombres. Hombres, el sinónimo para hombres aquí tiene que ser responsables. Desafortunadamente hoy hay muchos hombres que no quieren saber para nada esa palabra. La responsabilidad no la quieren. La autoridad, porque también dice, ese portarse varonilmente tiene que ver con ejerzan la autoridad. Pero ¿qué pasa hoy? Muchos hombres que quieren. En la casa, el hijo les va a pedir permiso. Papá, que quiero ir a tal parte. Vaya, a ver, dígale a su mamá a ver qué dice. Es más cómodo, ¿cierto?, que decirle al muchacho no. ¿No? Si usted ve que no está bien que su hijo salga a la calle, usted sencillamente no lo mande donde su esposa. Dígale, no creo que sea buena idea que salgas a la calle hoy, no me parece por esto y ya. Usted es el responsable, tome las decisiones. Pero hoy desafortunadamente hay muchos varones que están cediendo esa responsabilidad. La autoridad no es solamente un privilegio, es una responsabilidad. Porque es que Dios, ¿a quién le va a pedir cuentas por la familia? A los varones. A las esposas, ¿por qué les va a pedir cuentas? ¿Ustedes hicieron lo que yo les dije? ¿Qué les dije que hicieran? Vayan y miren allá, lean la carta del apóstol, ahí con el apóstol Pedro les mandé la razón. Vosotras mujeres, sujetados a vuestros propios maridos como al Señor. ¿Sí? Acuérdense que yo les mandé el mensaje, ustedes, por eso, de eso me responden ustedes. Y ustedes varones, ¿de qué responden? De ejercer la autoridad, de ser los que le ponen el pecho a la brisa. Y entonces aquí les dice a los corintios, les refuerza eso, pórtense como machos, sean hombres, respondan, den la cara, hagan cumplir, hagan valer su palabra. Es muy importante esa cosa de la palabra, porque hoy por hoy hay muchas personas hoy, varones, yo pongo ejemplo siempre al personaje del Chavo, la chimoltrufia. Yo como digo una cosa también digo la otra. Y hay muchos varones así, de doble ánimo. Un momento dicen sí, al otro dicen no, y ahí va fluctuando. Y no sabe a qué atenerse, la familia no sabe a qué atenerse con él. Entonces no, si es un verdadero hombre, el sí tiene que ser sí y el no tiene que ser no. Entonces pórtense como machos, varones, esfuércense. Es decir, pongan su mayor esfuerzo, hagan lo mejor que puedan, hagan lo mejor que puedan. Pero sobre todo, háganlo todo con amor. Vuelve y retoma el tema que trabajó en el capítulo 13. Si no tengo amor, nada soy. Entonces nuevamente lo retoma aquí, dice, todo lo que ustedes hagan, háganlo con amor. Es decir, todo háganlo pensando en beneficiar a los otros. Que los otros sean beneficiados por su conducta.
Interesante, ¿no? Interesante que también hacen en terminando su carta, hace también un resumen de lo que les ha dicho antes. Porque esto ya se lo dijo antes, allá en el capítulo 13 les dijo que debía de su conducta caracterizarse por el amor. Y termina esta parte de la carta antes de los saludos finales, entonces habla en cuanto al reconocimiento de sus líderes. Vamos a mirar versículos 15 y 16. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Entonces, en cuanto al reconocimiento de los líderes, ¿qué les dice? Él les pone un paradigma, les pone como paradigma, como ejemplo, les pone la familia de Estéfanas. Dice, miren, ¿se han dado cuenta cómo es Estéfanas y cómo es su familia? Mírenlo. ¿Qué características especiales resalta Pablo de Estéfanas y su familia? Bueno, que son las primicias de Acaya, quiere decir que de los primeros que se convirtieron en la provincia de Acaya. Pero no solamente resalta eso, sino que dice, mire que ellos están dedicados al servicio. Entonces, mire cómo concuerda esto que Pablo está diciendo con la enseñanza del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan cuando la madre de los hijos de Zebedeo va y le dice, maestro, yo quiero que en tu reino mis hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda? ¿Y qué le responde el Señor Jesucristo? No sabes lo que estás pidiendo, porque el sentarse a mi izquierda o a mi derecha no es mío darlo, sino al Padre que está en el cielo. Pero si alguno entre ustedes quiere ser el mayor, pues sirva a todos, que sea vuestro siervo. Y aquí observamos a Estéfanas precisamente en esa actitud. Es un varón que está al servicio de la iglesia. Entonces, por eso dice, cuando ustedes tengan que reconocer a un líder dentro de la iglesia, ustedes no miren tanto su capacidad, que sea muy elocuente, miren todo lo que habla, o cómo se viste, o qué cosas tiene. No se pongan a mirar eso. Cuando ustedes van a escoger, a reconocer a los líderes en su congregación, lo que tienen que mirar es a las personas que están sirviendo. Porque los que están sirviendo, los que están haciendo el trabajo, esos son los que deben ser tenidos en cuenta para ponerlos a cargo. Porque el que quiera ser el mayor será vuestro siervo. ¿Cómo se llega entonces a dirigir una congregación? Sirviendo primero a la congregación, yendo primero a ser el siervo de los hermanos, y ahí por el servicio entonces llega a ser reconocido. Entonces acá dice, ustedes van a observar entonces a las personas que entre ustedes sirven, los que están trabajando en la iglesia, los que trabajan, los que ayudan. Esas son las personas a las que ustedes deben reconocer como sus líderes. De pronto, aquí en la iglesia de Corinto estaban presentando problemas, porque como pasa en todas partes, hay personas que quieren estar al frente y que quieren dirigir a la congregación, pero no quieren servir, no quieren someterse para nada al liderazgo, sino que quieren es que los pongan arriba, ¿cierto? Y a veces dices, me voy de la iglesia porque ahí no me pusieron a hacer nada, pero resulta que le dijeron, ayúdenos con las sillas, ayúdenos con el aseo, que ayúdenos vamos a visitar a los enfermos, que vamos a visitar a los necesitados, que vamos a la cárcel. No, yo lo que quiero es estar en el grupo de alabanza, o lo que quiero es estar allá en el púlpito predicando, si no, no hago nada. Entonces, y después se va porque no lo pusieron a hacer nada. No, es que el servicio empieza por las cosas más sencillas. Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo dice, ojo, para que no estén de pronto colocando sobre ustedes personas que están pensando solamente en el poder. Entonces tengan cuidado, revisen. El filtro que ustedes deben tener para reconocer a sus líderes es el filtro del servicio. Es decir, si la persona está sirviendo, está trabajando,
está ayudando y lo hace desinteresadamente, esa persona es la que ustedes deben tener en cuenta para luego ponerla en el lugar de privilegio y en el lugar de gobierno entre ustedes. Es la manera de... Por eso dice, a esos y personas como esas que hagan, reconózcanlas, ¿sí? Sujétense a ellas. Dice ahí, mire, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. A esas personas es a las que ustedes deben estar sujetos. Cuando la iglesia se sujeta a las personas que trabajan y ayudan, la iglesia es una iglesia que se fortalece, porque no es una iglesia que está pensando en estrellas, en personajes ahí para que se enseñorean y que se hacen grandes delante de los otros y se dominan a la grey. No, son personas que están sirviendo a la grey y se está buscando es el beneficio de todos. Mire qué interesante esta conclusión que Pablo hace para los corintios. Bien interesante, yo creo que nosotros al leer a la distancia, al leer esta carta, todos los temas que hemos estado considerando, nosotros pensaríamos, bueno, con todo lo que les dijo, esa iglesia va a cambiar rotundamente y seguro que la próxima vez que veamos esa congregación va a ser un modelo. ¿Sí pasaría eso? Ese es el tema de nuestro próximo encuentro, nuestra próxima enseñanza. La próxima semana vamos a empezar a mirar entonces qué resultados tuvo la carta que Pablo les envió a los corintios. Pero entendemos, él está preocupado por ellos, es buena, la preocupación es sana, él quiere ir a ellos, les da algunas instrucciones, les comunica sus planes, les da instrucciones, espera que ellos sigan sus instrucciones. Pablo quiere que la iglesia tenga alguna característica especial. Si usted fuera a hacer un resumen con una sola palabra de lo que Pablo enseñó o lo que Pablo llamó la atención a los corintios, ¿con qué palabra resumiría lo que Pablo quiso establecer entre los corintios? Una sola palabra. Bueno, el amor ya sería la manera de hacer eso. Pero lo que el servicio también podríamos invocarle, pero yo creo que la palabra que más resalta es que todo debe ser hecho en orden. El orden. O sea, creo que es algo porque lo que estaba presentándose en Corinto era desorden. Y Pablo quería que ellos hicieran todo en orden, y por eso todo lo que les enseña, todo buscando que haya orden. Lógicamente un orden en el que se tiene en cuenta y que son fundamentales el servicio y la principal motivación, el amor. El amor es la motivación para hacerlo todo en orden. El amor principalmente ¿a quién? A Dios. Porque si amamos a Dios, ¿qué vamos a procurar hacer? Hacer todas las cosas como a Él le agradan. Y Dios es un Dios de orden. Mis queridos hermanos, así terminamos entonces nuestro estudio de la carta a los Corintios. La semana entrante entonces vamos a continuar con el estudio de la segunda carta y seguramente que también vamos a encontrar muchas cosas interesantes, pero no tanto interesantes sino necesarias para que nuestro desarrollo integral como iglesia del Señor siga adelante. Yo creo que hemos crecido. Esta carta de los Corintios nos ha ayudado a crecer bastante, hemos podido detectar problemas, hemos podido detectar necesidades y estamos trabajando para que eso sea solucionado. Yo creo que muchos nos identificamos con los problemas de los corintios, pero hemos estado trabajando para solucionar, para que esos problemas ya no sigan siendo una realidad entre nosotros y que también puedan tener su solución. Entonces oremos que el Señor siga obrando entre nosotros, que el Señor tome esa palabra que ha enviado a nuestro corazón y sea efectiva, eficaz en la vida de cada uno de nosotros y que hagamos las cosas como a Él le place. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias por este tiempo que nos has regalado en esta mañana, Señor. Ha sido un buen tiempo el que nos has dado para estar considerando este último capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Gracias por estos diferentes temas que el apóstol trata en su despedida. Gracias por las aclaraciones en el tema de la ofrenda. Gracias, Señor, también por las instrucciones que les dio acerca del trato de los líderes. Gracias, Señor, por
Enséñanos la importancia de comunicar los planes. Y también, Señor, gracias por esas instrucciones con respecto de la conducta y el reconocimiento de los líderes. Gracias, Padre, porque al estudiar esta carta a los Corintios, Señor, hemos podido vernos, reconocer que tenemos muchos de los problemas que ellos tuvieron y también ver las soluciones que tú proveíste, Señor, a través de Pablo. Te pido, Padre bendito, que podamos cada día atesorar tu palabra, que ese conocimiento que nos has regalado podamos atesorarlo y que seamos hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores. Que cada día, Señor, podamos especialmente hacer las cosas en orden como nos has enseñado en esta carta. Que cada día estemos pensando en servir en tu iglesia, que cada uno de nosotros ponga su mejor esfuerzo para servir a la congregación. Padre, que todos vivamos para servir, porque entendemos que el que no vive para servir, no sirve, Señor. Padre, ayúdanos a ser unos excelentes siervos, que todos podamos servirte a ti y servir a nuestros hermanos. Y Padre, especialmente, Señor, ayúdanos para que todo lo que hagamos, lo hagamos teniendo como base y como motivación el amor que tú has derramado en nuestros corazones. Padre, porque te amamos a ti y amamos a nuestros hermanos, porque tú nos amaste primero, Señor, y te diste, entregaste a tu Hijo en rescate por nuestros pecados. Nos diste vida eterna, Señor, y por esa vida eterna que nos diste, podemos vivir para ti, podemos servirte y podemos amarte y también amar a nuestros hermanos como tú lo mandas. Gracias, Señor, del cielo y de la tierra, por esa relación especial a la que nos has llamado, por ser miembros de tu iglesia, por ser miembros de tu cuerpo y por poder dedicar nuestras vidas al servicio tuyo. Padre, muchas gracias por cada uno de mis hermanos a quienes has traído esta mañana a este lugar. Padre, tú les has traído a cada uno con un propósito, Señor. Yo te pido que esa palabra que tú has enviado hoy no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito para el cual tú la enviaste. En el nombre de tu Hijo oramos, con acción de gracias. Amén.